compartieron y por eso estoy acá. Ujú. Súper. Bienvenida. Muchas Muchas gracias. gracias. Andrés Albayay, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola Andrés. Bien, bien. Cuéntanos, preséntate brevemente, dónde estás, a qué te dedicas, Yo soy tus asesor motivaciones. especialista del Centro de Negocios Viña del Mar. Ah, Hola, perfecto. Rocío. A Rocío la he visto harto en las reuniones que hemos Hola tenido. Andrés, ¿cómo estás? Especialista. Bien, gracias. Yo Feliz soy debe estar asesor porque lo especialista soltaron de en... cuarentena. Sí, sí, contentos por eso. Ahora recién nos enteramos. Sí, no, yo Súper. soy asesor especialista en vinculación internacional. Pero bueno, yo cursé un máster en sostenibilidad, entonces me interesa mucho el tema y por eso quería ver. Me llegó la invitación y obviamente quería ver. Súper. Bienvenido entonces. Gracias. Vale, muchas gracias. Felipe Zoraire. ¿Estás por ahí, Felipe? Ahí está. Hola, ¿cómo andan todos? Del otro lado de la Bien, ¿y tú? cordillera. Muy bien. Yo soy también, vengo del mundo de las relaciones internacionales. Trabajé mucho tiempo promoviendo el comercio trabajando para el gobierno de Australia, promoviendo empresas australianas aquí en la región. Y también desde hace un tiempo metiéndome en el mundillo este de la economía circular, sobre todo también desde el lado tecnológico, cómo podemos o ser más conscientes en el uso de la tecnología, y bueno, esta cuestión, y me gusta decir, todo tiene que ver con todo, así que la bioeconomía y demás está todo muy vinculado, así que bueno, un placer unirme. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, Felipe. Que estés bien. Marco Rosas. Me suena conocido don Marco Rosas. Sí, hola Nico, ¿cómo estáis? Perdón, estaba en otra. Ay, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola bien, ¿y Rocío, tú? ¿cómo estás? Hola Marco, qué gusto verte, bienvenido. Igualmente, gracias por el evento, por la organización, por la instancia. Bueno, yo soy director de innovación de la sede INACAP en Osorno, soy sociólogo, magíster en gestión tecnológica y estoy interesado en conocer este tema y he trabajado también en algunos proyectos relacionados tangencialmente a esto, así que feliz de estar acá. Gracias. Súper. Gracias, Marco. Sofía Riveros. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de la localidad de Río Puelo, la comuna de Cochamó, a la cordillera de Puerto Montt. Soy ingeniera ambiental, trabajo como consultora en regenerativa y además formo parte de otro emprendimiento acá de la localidad, La Matería Puelo, un espacio matero y también un tour operador. Así que nada, ahí trabajando en el área del turismo sustentable, además de todo lo que está asociado a la protección y conservación de medio ambiente. Así que Súper. muchas gracias. Sí. Gracias por participar Súper. también. Bienvenida, Sé que es Sofía. difícil ahí. Y desde ya invitada a sumarte al centro de negocio. Muchas gracias. Mira, nos queda Camila que se presente y partimos con César. Camila, ¿estás por ahí? Camila Ruiz. Bueno, entonces, en honor al tiempo, don César, lo dejo con las palabras iniciales del taller. Muchas gracias, Nicolás, y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Como Centro de Negocios Cercotec Puerto Varas, estamos en un inicio de nuestro centro de negocio que partió hace 3 meses, y una de las novedades de este centro de negocio, aparte de los otros 61 centros de negocio que están en todo Chile, este en específico tiene el foco en turismo y sustentabilidad, y por lo mismo estamos haciendo todo un ciclo de charlas y talleres muy interesantes como el de hoy día, donde Karimi nos va a contar algo súper atingente e interesante para todas las actividades que estamos realizando, y donde buscamos que todos los emprendedores y emprendedoras de la cuenca Lago Yanquihue y Cochamó puedan tener nuevas herramientas y pensar o repensar su negocio desde el punto de vista de la sustentabilidad, de la economía circular y del cómo vamos a cuidar nuestro planeta, lo cual es tremendamente importante.
Así que tenemos todo un ciclo de talleres, de charlas, que en lo que queda del mes y en el próximo. Queremos destacar, la próxima semana tenemos una charla muy interesante que les puede interesar también a todas las personas en Cochamó, en Pueblo, acerca de la SOIT, de la declaración de SOIT de Lago Yanquihue y de Cochamó, y vamos a entender cómo funciona esto desde el punto de vista también de la sustentabilidad. Así también tenemos una charla la próxima semana con Mark Minenbu de Plastic Ocean, por el Día del Reciclaje también, pero no la vamos a hacer el mismo día, la vamos a hacer el día 19. Así que están desde ya cordialmente invitados a seguirnos también en nuestras redes sociales, @cdncercotec.puertovaras, donde está toda la información de nuestras charlas y capacitaciones. Así que no les quiero quitar más tiempo, así que adelante Nico ahí para que nos presente a Karimi. Muchas gracias. Gracias, César. Sí, bueno, como dijo César, este es un centro de apoyo de la micro y pequeña empresa focalizado principalmente en la cuenca del lago Yanquihue, todas sus comunas y sus localidades aledañas, más Cochamó hasta el último lugar de vuelo allá arriba por el valle. Y la idea es justamente empezar a llevarles información de estos nuevos modelos económicos que tanto se habla, que es la economía circular, ¿cierto? Y cuáles son sus ventajas, sus virtudes. Pero para eso tenemos que empezar a democratizar un poco la información, a que la gente entienda, las personas, los empresarios, los emprendedores entiendan y empiecen a comprender que esto no es una moda, sino que es un modelo de vida, un modelo económico que nos va a poder llevar a tener un desarrollo más sostenible en el tiempo, y como siempre lo decimos algunas veces, que nuestros nietos puedan ver lo que nosotros estamos viendo ahora y no vean después el volcán Osorno convertido en una duna. Entonces, todas estas metodologías, todos estos procesos, estas conversaciones, estos conceptos, la bioeconomía, que nos va a hablar Karimi, después nos va a hablar una charla de ecodiseño, después vamos a hablar de biomimesis, que pueden ser temas muy alejados y lejanos a la realidad. Lo estamos tratando de hacer cada día más práctico y más cercano a ustedes. Y para que les explique este concepto, nadie mejor que Karimi Negrete, especialista en sustentabilidad global, pero en economía circular, con vasta experiencia también en fomento productivo, que es lo interesante, la mirada que tiene ella también de cómo esto puede apoyar al desarrollo de la empresa. Y eso, y no la los más, agradecerle la participación, y Karimi, son todos tuyos para que nos envuelva acá en las mariposas de la economía circular. Bueno, justo vamos a ver la mariposa, vamos a enfatizar en una ala de la mariposa. Así que gracias Nico, gracias César y gracias a todos ustedes por estar aquí. Voy a compartir la pantalla. Bueno, la clase de hoy va a ser bastante introductoria, ¿ya? Porque claro, la bioeconomía puede dar para un curso completo. Entonces lo que vamos a hacer en el fondo hoy día es conocer cuál es el concepto, aplicaciones del concepto, elementos del concepto, y también qué es lo que está pasando en el mundo con la bioeconomía, ¿ya? Para luego en el fondo poder aterrizar y discutir de forma conjunta con ustedes cuáles podrían ser ciertas aproximaciones de la bioeconomía, en este caso puntual para la cuenca del lago Yanquihue más Cochamó, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí están viendo ustedes, mi nombre es Karimi Negrete, Nico ya me presentó, hemos trabajado con Nico hace un par de años ya, desde que estaba en Corfo, pero ahora me vengo al sur, así que estoy contentísima de poder trabajar desde la región de los lagos para la región de los lagos. Bueno, partamos un poco con esta mirada, ¿cierto?, respecto a las fuentes de emisión, que en el fondo nos permite a nosotros decir por qué estamos aquí, ¿cierto? Cuando nosotros comenzamos a hablar ya no solo de cambio climático, sino que de crisis climática, y que esta crisis en el fondo se viene a desencadenar principalmente por factores antrópicos, o sea, generados por nosotros mismos, e incluso algunos geólogos ya hablan de una era del antropoceno, o sea, en el fondo nuestros impactos en el planeta ya serían visibles para otra próxima era geológica. Entonces ese es el nivel de impacto que nosotros estamos teniendo en el planeta, y cuáles son las actividades que están contribuyendo principalmente a estas fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Tenemos, ¿cierto?, en primer lugar, lo que es la generación de energía, luego el transporte, actividades asociadas al cambio de uso del suelo, por tanto, lo que nos llama hoy día, que es la bioeconomía, tiene un fuerte rol en este punto número 3 que están viendo ustedes en pantalla,
El punto número 4, que si lo relacionamos con la economía circular, vendría a relacionarse con el ciclo técnico, ¿cierto? O sea, todos los materiales que hoy en día son necesarios. De hecho, gran parte del aumento del cobre, que es lo que estamos viviendo nosotros como país el día de hoy, se debe no solo a temas de que China, ¿cierto?, esté creciendo más, sino que se está exigiendo mayores minerales para, por ejemplo, transitar hacia la electromovilidad, hacia el fomento de energía renovable. Entonces también tenemos que preguntarnos, porque si nosotros seguimos produciendo minería como lo estamos haciendo hoy para el litio, vamos a estrangular el Salar de Atacama. Pero el litio a su vez es el principal mineral que nos permite a nosotros poder generar baterías para fomentar la electromovilidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Punto 5, residuos, y punto 6, forestal. Entonces acá es importante enfatizar cuáles son las actividades que aportan más a este escenario, ¿ya?, en temas de fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, ¿ya?, y también destacar lo que es, o sea, no solo tenemos que pensar en lo que son las fuentes de emisión, sino que también en la concentración de dichos gases, ¿ya? O sea, ustedes pueden ver que, ¿cierto?, el año pasado nosotros tuvimos una baja, incluso en ciertos lugares se vio mejora de la calidad del aire, ya en algunos lugares del país y del mundo, producto de la pandemia. Sin embargo, las concentraciones de gases de efecto invernadero se mantienen, o sea, el cambio lo estamos viviendo igual, y eso es porque hay una serie de procesos físico-químicos que son donde un contaminante primario pasa a ser un contaminante secundario, pasa a generar uno secundario, y esto permanece en la atmósfera generando cierto este efecto de invernadero. Por otro lado, tenemos que la actividad como la estamos desarrollando hoy en día no es viable. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros seguimos creciendo de la forma demográfica en la que estamos viviendo hoy, y además, ¿cierto?, consumiendo los recursos como los estamos consumiendo hoy, de aquí al año 2050 vamos a necesitar 3 planetas, ¿ya? Y no tenemos 3 planetas, tampoco tenemos 2, sino que tenemos uno solo, ¿ya? Y de hecho, Country Overture Days, donde ustedes pueden ingresar vía internet y pueden ingresar incluso a la cuantificación de una serie de indicadores aparte del country overshot, sino que también propios de los flujos de materiales de cada país, ya podemos encontrar que el año 2020 Chile agotó sus recursos anuales el 18 de mayo. Imagínense que los recursos tenemos un presupuesto anual. Nosotros agotamos nuestro presupuesto del año 2020 el 18 de mayo. O sea, todo lo que fue del 18 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2020 es un sobregiro, ¿ya? Entonces, en el fondo nos podemos dar cuenta de que existen distintos países que pueden tener naturalezas de matrices económicas productivas parecidas a la nuestra, pero que en el fondo no tienen el mismo sobregiro que nosotros. Entonces acá también esto nos lleva a pensar, ok, tenemos ciertas actividades que en este minuto, en el cómo lo estamos haciendo, nos está llevando por este camino. Al mismo tiempo, no estamos concibiendo al parecer algo que es lo finito, ¿cierto? Esto es una naturaleza finita, o sea, hay una capacidad de regeneración y hay recursos que son finitos. Entonces, por tanto, no podemos crecer de forma infinita sin considerar ese límite. ¿Cuáles son los límites planetarios que nosotros estamos experimentando? Y eso nos invita a repensar cuáles van a ser las dinámicas económicas y sociales que en el fondo nos llevan a nosotros. Entonces acá, por ejemplo, les tengo este ejemplo de una pera Doyle, ¿ya? Que si se dan cuenta, estas fueron producidas en Argentina, cultivadas en Argentina, empacadas en Tailandia y luego vendidas en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, imagínense la carga de dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero que tienen estas peras. O sea, el impacto es grande. Y también aquí hay un tema que lo vamos a ver incluso con las bioeconomías, porque una cosa es la bioeconomía y luego las bioeconomías que se generan en la red, ¿cierto?, propenden hacia lo que es el comercio local. O sea, de hecho, un real proceso de transición hacia una economía circular debiese propender al desarrollo económico local de los territorios, porque las cadenas de suministro tienden a acortarse, ¿ya? Entonces, acá esto se los dejo para que podamos reflexionarlo.
Y en definitiva, entonces hemos tenido un sistema, un modelo que nos ha llevado de forma lineal. Tomamos, hacemos, usamos y desechamos, ¿ya? O sea, de la cuna a la tumba, ¿ya? Y lo que tenemos que generar ahora, lo que habla la economía circular, ¿cierto? Es poder trabajar de la cuna a la cuna, ¿ya? Y esto es muy importante en estos conceptos que ustedes están escuchando ahora, porque de hecho, de la cuna a la cuna es un libro, ¿cierto?, de William McDonald, que es el padre de la economía circular, de los años 70 aproximadamente, para que vean la temporalidad de esto, o sea, que no es un concepto que surgió el año 2015, sino que se viene fraguando hace bastantes décadas, y en el fondo acá ustedes pueden tener esta concepción sistémica y generar distintos análisis de ciclo de vida que les permitan a ustedes decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un análisis desde la cuna, o sea, desde la extracción hasta la tumba, que es el fin de vida, ¿cierto? O incluso de la ventana a la puerta y así sucesivamente. Esos conceptos los vamos a ver en la siguiente charla, que es propia de ecodiseño, donde vamos a ver una primera aproximación de lo que es el análisis de ciclo de vida. Yo acá tengo un video, pero que por tema de tiempo voy a pasar, pero como les vamos a compartir la pantalla, o sea, les vamos a compartir la presentación, van a poder verlo posteriormente, que acá en el fondo muchas veces hablamos de, ¿cierto?, lo finito de los recursos, y de hecho nosotros antes mostrábamos la tabla periódica. Hay ciertos elementos que están en riesgo durante los próximos 50, 100 años. Eso es desde el ciclo técnico, pero acá lo que nos invita hoy día es el ciclo biológico. Y acá, en el fondo, estamos pasando por una pérdida de biodiversidad y una pérdida de suelo importante. Y en el fondo eso efectivamente va a afectar procesos biológicos que son vitales para nuestro sustento. Entonces acá en el fondo el video lo que les invita a ustedes es ser conscientes del proceso de erosión del suelo y de las implicancias que tiene eso para la economía mundial. De hecho el video es de la FAO, ¿ya? Entonces, acá, como mencionamos al principio, tenemos una mariposa, que es lo que corresponde a la economía circular, que según entiendo ya se realizó una charla, ¿cierto?, de lo lineal a lo circular, entonces no voy a ahondar mucho en eso. Entonces, este gráfico viene a resumir lo que es la economía circular con sus 3 principios, ¿ya? Entonces, el principio 1, que va asociado a preservar y mejorar el capital natural, afecta directamente a la parte superior de la mariposa, o sea que vendrían a ser como las antenas de la mariposa. ¿Cuáles son los insumos? ¿Cuál es el input de una cadena de valor completa? Y si se dan cuenta entonces, nosotros tenemos que propender en el ciclo biológico hacia la regeneración. O sea, por eso también es importante que a veces en economía circular, y sobre todo yo he visto en la región latinoamericana, un fuerte énfasis en el ciclo técnico, pero tendemos a dejar de lado el ciclo biológico. Pero el ciclo biológico es lo que nos permite ser conscientes de la capacidad de regeneración de nuestros recursos biológicos para, en el fondo, seguir haciendo funcionar lo que es nuestra matriz productiva. Entonces acá tenemos que no olvidarnos del ciclo biológico, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos el ciclo biológico que atiende a flujos renovables, como están viendo ustedes ahí, y que su propósito es la regeneración. Entonces acá nos vamos a dar cuenta que si en principio vamos a ver cómo fue evolucionando el concepto de bioeconomía, porque se van a dar cuenta de que la bioeconomía per se no busca la regeneración, sino que la transición conceptual y la discusión teórica que se ha realizado durante estos años ha permitido que concibamos la bioeconomía como eso, ¿cierto? En la utilización, ¿cierto?, de cursos, procesos biológicos, de cómo hacemos economía con lo biológico, pero gracias a su regeneración, pero eso antes no era concebido de esa manera, ¿ya? Luego tenemos la optimización del rendimiento, que esto es como extender la vida útil de los materiales, ¿ya? Y aquí desde lo biológico, que es lo que me trae hoy día, por ejemplo, vemos grandes esfuerzos que está realizando la FAO o la Estrategia Nacional de Recursos de Residuos Orgánicos, la ENRO, y también una serie de pilotos que se están desarrollando en el Ministerio de Medio Ambiente, e incluso la hoja de ruta, donde en el caso de lo biológico se están destinando esfuerzos para propender a la baja en la pérdida de alimentos, ¿sí? O sea, hay una alta tasa de alimentos que son mermados en el proceso y que en el fondo los esfuerzos están destinados a optimizar ello, ¿ya? Y por último tenemos todo lo que es el fomento a la eficiencia del sistema,
que en el fondo busca minimizar descartes, ¿cierto? Minimizar, como llaman ahí, pérdidas de energía, entre comillas, porque la energía no se pierde, sino que se transforma. Entonces, con lo biológico nosotros podemos generar distintas extracciones de carácter bioquímico, ¿cierto? Por ejemplo, hay una serie de residuos orgánicos donde hoy en día se extrae polifenoles, antioxidantes u otros componentes que permiten, por ejemplo, fomentar otras industrias como la industria farmacéutica o la industria cosmética, ¿ya? Pero eso es a partir de esa minimización del descarte. Y eso es desde lo biológico. O también tenemos, por ejemplo, la utilización de residuos orgánicos para la generación de energía. Entonces también ahí eso desde lo biológico se encuentra desde este tercer principio que vendría a ser la colita de la mariposa, ¿ya? Entonces, hoy en día vamos a enfatizar mucho en lo que es la alita verde que ustedes están viendo en el costado derecho de la mariposa, ¿ya? Entonces, veamos cuál es el origen del concepto de la bioeconomía. ¿Ya? La bioeconomía surge como concepto en el año 1975, ¿ya? O sea, más o menos surgía el concepto de bioeconomía al mismo tiempo que William McDonald estaba publicando De la cuna a la cuna, ¿ya? Y eso data un poco también de la discusión que se estaba llevando en los años 70. Recordemos que también está este texto que en el fondo es La primavera silenciosa, que comienza a hablar un poco de los efectos del DDT, ¿cierto?, en la biodiversidad en los Estados Unidos, y que fomenta la discusión medioambiental respecto a esto. De hecho, si nos damos cuenta, desde los años 79 al 89 se da la discusión que nos lleva a la creación del concepto de sostenibilidad, que es el informe Brundtland, que en el fondo, ¿cierto?, es cómo nosotros podemos generar un sistema económico que permita en el fondo mantener este recurso, este capital natural para las próximas generaciones, ¿cierto? Entonces, algo pasa en esa década que definitivamente se estaba dando un apogeo de la discusión medioambiental. También es una época muy, muy fuerte en términos de ecología política, pero eso lo podríamos conversar en otra instancia. Entonces, ¿qué es lo que hace Nicolás Georgescu-Roegen al proponer el concepto de bioeconomía? Lo primero, ¿cierto?, es que destaca el origen biológico. Dice acá, en el fondo, no todo lo que tenemos es algo artificial, sino que gran parte de lo que nosotros generamos en la economía es este factor, por así, si lo lleváramos, ¿cierto?, a la microeconomía pura, que es el factor de la tierra. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos tomando, procesando y agregando valor para hacer funcionar nuestra economía? Gran parte de ello es de origen biológico, y por eso en el fondo tenemos que concebir las capacidades de regeneración de ese origen biológico, de esos recursos de carácter biológico. Lo segundo es que dice que en el fondo nosotros dependemos de esto, pero en una cantidad limitada. Y ahí habla, en este caso Nicolás, habla mucho más respecto al suelo, que se relaciona un poco con el video que les dije que íbamos a poder reflexionar cuando les compartiera la presentación. Hay ciertos recursos que si bien nosotros, por ejemplo, hablamos de que son renovables, incluso el concepto de, por ejemplo, de lo que es renovable y no renovable depende un poco de las tasas temporales que tenemos nosotros como humanidad. Porque hay ciertos procesos biológicos que involucran cientos de años o miles de años y que no se ajustan a la escala humana. Entonces ahí tenemos que reflexionar si realmente entonces ese recurso es renovable o no respecto a lo que nosotros necesitamos realizar. Bueno, acá un poco Nicolás nos invita ya a empezar a concebir de que esto es limitado, que no es algo que nosotros infinitamente vamos a poder explotar y que por tanto tenemos que ver cuál es esa tasa de recuperación. Y lo último, que es como parte del concepto de cuando comienza a desarrollar lo que es la bioeconomía, dice, ok, gran parte de la economía se desarrolla, ¿cierto?, a partir de estos materiales de origen biológico, pero no se encuentran distribuidos de forma equitativa en los territorios. O sea, le hace un guiño un poco a lo que es la geopolítica, ¿cierto? O sea, yo no voy a poder generar quizás el maíz que genero en los campos en Sudáfrica. O no voy a tener la misma calidad de suelo
como más bien tropicales de café o el cacao. Entonces, hay productos de origen biológico que se generan por singularidades de esos propios territorios. Y eso también hay que considerarlo en el minuto que nosotros estamos pensando en hacer economía. Y sobre la importancia entonces del cuidado, porque si hay ciertas características que son singulares de ciertos territorios que generan productos de origen biológico, bueno, entonces hay que cuidar esas singularidades. Y eso yo creo que ya es un buen tip en este caso para los emprendedores de los que están aquí presentes, de la cuenca del lago Yanquihue más Cochamó, porque efectivamente hay que sacar provecho a las singularidades que en este caso caracterizan esta zona. Pero no solo sacarles provecho en términos de poder ser estratégicos y ver al mundo estas singularidades del territorio, sino que a su vez tomar la importancia de lo limitado que es su regeneración y por tanto el cuidado que debe tener. Nicolás, cuando comienza a desarrollar lo que es la bioeconomía, habla de un programa bioeconómico mínimo, ¿ya? Así que, déjenme, quiero cambiar la pantalla, ahí los veo mejor, ya. Entonces, si se dan cuenta, él estaba pensando en una forma de ver el mundo. O sea, el primer punto de su programa bioeconómico es la eliminación de la producción de instrumentos de guerra e incluso de la guerra misma. Y que gracias a esa, por ejemplo, sustitución, porque en el fondo rehusaríamos de ello, se podrían utilizar esos recursos para, en el fondo, el bien común, ¿ya? Y para que las personas vivan una buena vida y no de lujo. O sea, ya también se comienza a preguntar respecto a cómo estamos consumiendo, qué es lo que estamos llamando en este minuto, qué es lo que estamos desarrollando. Y de hecho, en el tercer punto, vemos que en el fondo invita a la reducción de la humanidad. De hecho, bueno, hay un bonus track en un estudio puntual respecto a de qué manera a unas personas le preguntan de qué manera uno podría aportar mejor al medio ambiente. Las personas mencionan una serie de factores como, no sé, reciclar, reducir el consumo de XXX, y resulta que la opción que es más significativa es no tener hijos. Es fuerte, porque en el fondo, como estábamos viendo en el Country Overshot, nuestras tasas demográficas son altísimas, y nosotros también somos una especie animal. Entonces también tenemos ciclos, hay una cadena trófica de por medio. Entonces, efectivamente, en la medida que somos más, necesitamos más. Pero si somos más, viviendo como estamos viviendo, no da abasto. Bueno, entonces yo creo que por ahí quizás Nicolás pensó en este punto 3, que es ojalá en el fondo reducir gradualmente la población mundial. Luego el punto 4 de este programa bioeconómico va asociado al aprovechamiento de la energía solar, ¿ya? Y cómo también podemos optimizar procesos energéticos. En el punto 5 habla sobre el deseo morboso de artilugios extravagantes. Ojo, esto es textual ya, o sea, yo estoy ahora junto a ustedes interpretando este programa bioeconómico propuesto originalmente por Nicolás en el año 75. Habla de deshacerse de la moda, también la necesidad de extender la vida útil de bienes, y por último, el ocio. Invita en el fondo a que las personas tengan una cantidad sustancial de ocio para que podamos pensar de forma inteligente y promover, ¿cierto?, todos los otros puntos anteriores. Así que, para que yo creo que realmente estos 8 puntos de este programa bioeconómico, quizás alguno que no sabe de bioeconomía o que por primera vez está en este concepto, es decir, pensé que la bioeconomía era otra cosa. Bueno, pero ahora vamos a la transición del concepto, pero es importante que sepan cuál es el origen. Entonces, como hemos visto, hay una transición, una discusión desde el 75 hasta hoy día. Entonces, hoy en día, en el fondo, tenemos que Nicolás, a pesar de sus 8 puntos, lo que él reforzaba era el tema de ser conscientes de lo limitado de los recursos y de los productos de origen biológico en nuestra economía.
Entonces, básicamente, pasamos de la bioeconomía como algo que en el fondo un sistema productivo que permitiera fomentar el conocimiento de ciencias biológicas, o sea, en particular de la biotecnología, y que la bioeconomía como se centrara en la biotecnología como área de interés, o sea, solo en eso, a también pensar en la importancia de la recuperación de esa base biológica y la relevancia de los procesos biológicos. O sea, acá no basta, como yo les decía, decir, ok, mira, ¿sabes qué? Gran parte de nuestra matriz productiva depende del factor tierra. No. Si esto depende del factor tierra, tengo que ser consciente de que son recursos limitados, tengo que ser consciente de su tasa de recuperación, de regeneración, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto nos el concepto de bioeconomía fue ampliándose en términos de el área de interés como de investigación que se iba desarrollando. Y acá tenemos la cita de la definición del Consejo Alemán para la Bioeconomía, que es un consejo, ¿cierto?, que en el fondo en términos internacionales es el más recomendado para, en el fondo, que podamos conversar de bioeconomía, que detalla y describe la bioeconomía como esta producción basada en el conocimiento y la utilización de recursos, principios y procesos biológicos, ¿ya?, para proveer de productos y servicios a todos los sectores del comercio y la industria dentro del contexto de un sistema económico, ¿ya? O sea, cómo en el fondo utilizamos esto de origen biológico, pero al mismo tiempo, si vemos el recuadro verde, somos conscientes de esta naturaleza finita. Quisiera preguntarles hasta aquí si existen dudas o preguntas, o si quieren reforzar algo de lo que hemos estado conversando. Sí, ahí hay, Karimi, un comentario de Javier que dice totalmente de acuerdo con el punto 3. Así que ahí le vamos a dejar la palabra a Javier. Que reduzcamos nuestra humanidad. Sí, yo creo que hay un cambio generacional también. Javier, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Viste? Justo, yo nunca había leído esto, o sea, igual obviamente lo habíamos escuchado por ahí. A propósito, saludarlos a todos, no había saludado, entré un poquito tarde a la RU. Oye, nada, yo justo el otro día íbamos caminando con mi compañera y salió a flote como en verdad no podemos seguir como creando gente en este planeta, porque si no, no da para todos, no da para todos, y al final no es egoísmo de, ay, pero la oportunidad de un niño de que nazca, sino que es como, en verdad, al revés. Yo creo que es más egoísta en el ego de uno de querer tener un niño para satisfacer la necesidad de uno, que claro que después van a ser maravillosos y todo va a ser increíble, y es verdad. Pero tampoco es justo para el planeta seguir así, po. Era como lo que conversé, una reflexión que nos mandamos caminando por acá en la calle el otro día, así fue, y llegamos a esa conclusión y dijimos, dale, sigamos con ese argumento entonces y adelante con eso. Y sigamos de nuestra trinchera contribuyendo con este planeta, y al final eso es lo que más nos mueve a nosotros. De hecho, hace, un par de años atrás yo estaba con Simonetti, que es un ecólogo destacado acá en Chile, y estábamos hablando sobre las cadenas tróficas y la concepción de nosotros como humanidad, como una especie más. Y técnicamente, si nos lleváramos a seco, o sea, a eso, siendo súper puristas, técnicamente somos plaga. Y sé que suena fuerte, pero por lo mismo entonces tenemos que pensar en alternativas de desarrollo, porque el problema está, muchos de los que hablan, es que muchos países como el nuestro, Chile, está comenzando como que aspiramos a la manera de consumo de los países que ya lograron el desarrollo. Y eso es lo que nos da. Entonces tenemos que cuestionarnos no solo nosotros, sino que también qué es lo que están consumiendo los del norte, si lo llevara como a la hemisferio norte-sur. Así que sí, es fuerte la discusión. Ahora, Felipe Zoraire, de Argentina, que también debe ser de la misma edad de Javier, opina lo mismo. Sí, yo creo que cuando te digo ahí,
hay un tema también de cambio generacional que nos está llevando a este modelo a poder surgir de nuevo, ¿sí? Un renacimiento desde la perspectiva desde que uno está viviendo. Lo que somos un poquito más viejitos ya tenemos la noción de la familia constituida, etcétera, y eso sabemos también que eso va cambiando en el tiempo. Aquí tenemos la última pregunta, si quieres, Karimi, un complemento a esta idea, el punto 3, es la descentralización, dice Sofía, y Andrés dice cuál es la relación entre la bioeconomía y el decrecimiento económico que plantean algunos. Ya. Es importante que, yo creo que no existe una mayor relación entre ambos conceptos, sino que en el fondo en procesos de decrecimiento tú puedes utilizar la bioeconomía para seguir manteniendo el sistema, ¿cierto? Porque en el fondo lo que estamos buscando con el decrecimiento o el crecimiento cero, como le llaman algunos, ¿cierto? Es poder mantener los distintos factores del capital a raya y no seguir creciendo en términos de seguir comparándonos respecto al valor que hemos agregado al año anterior. Entonces, para los distintos postulados de este crecimiento cero, la bioeconomía vendría a ser más bien como un aporte respecto a esta concepción limitada de los recursos, de la regeneración de estos recursos biológicos, y también para poder utilizar distintas, porque la bioeconomía vamos a ver de que genera productos, bienes y servicios. Entonces, quizás a través de la bioeconomía podemos vivir de mejor forma o en mayor armonía con el medio ambiente y mantenernos a raya. O sea, cómo podemos hacer de que la mayoría de la población esté económicamente activa y se pueda mantener, pero en el fondo no enfatizar, por ejemplo, a estos procesos de complejidad y de agregación de valor, porque eso no conversaría con lo que es el decrecimiento. Eso sería un poco la reflexión que me lleva un poco la pregunta de Andrés. No sé si habrá alguna otra... La relación del punto 3 con la descentralización, ¿qué opina Sofía? El punto 3 era... el punto 3 es el mismo de la humanidad, sí. Pero eso, claro, la descentralización sería como mover la masa de un lado a otro, dividirla más, pero no va contra la disminución, yo creo. Va como la distribución. Claro. Disculpe. Sería como un complemento a la reducción de la población, porque también creo yo un problema es la centralización de los asentamientos humanos, ¿cierto? Que están todos muy agrupados en las localidades urbanas sobre todo, y hacia los sectores más rurales hay muy poca población, y más que poca población también son los problemas asociados a los servicios que se puedan implementar a estas personas. Entonces, como un complemento. Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, bueno, aquí podemos hablar toda la tarde, pero tenemos el caso que se da especialmente en ciudades, que son las islas de calor. De hecho, en las ciudades se habla de medio ambiente urbano, porque se crea un medio ambiente, o sea, las corrientes de aire son distintas, los manejos de los suelos son distintos, entonces esto va generando distintas dinámicas ecológicas propias que se dan de las ciudades. Entonces, a medida que es más grande la ciudad, o que no se concibe en términos de diseño estos factores, puede tener implicancias importantes en temas medioambientales, al punto de que hay una corriente misma, medio ambiente urbano, o sea, que estudia esto. Entonces, claro, si nosotros no colapsáramos asentamientos urbanos, probablemente podríamos distribuir esto de mejor forma para que el planeta lo asimilara distinto. Sí, así es, Victoria. Vamos a hablar un poquito más de eso respecto a cómo se fomenta lo local y lo local disponible. Así que, súper ahí, un 7. Te adelantaste. Vamos a ir entonces, ¿cuáles son los elementos de la bioeconomía? Tenemos los recursos biológicos, ¿ya? Los procesos y los principios, ¿ya? Por eso todo esto está de forma transversal con el concepto biológico, pero esto tiene que ir acompañado del uso de tecnologías,
Por eso yo les decía que, ok, sí, puede ser que si nos llevamos a la vida de la bioeconomía purista, quizás podría conversar con procesos de crecimiento, pero de por sí la bioeconomía nos invita a repensar ciertas cosas y más B más I, y agrega valor inherentemente, y de hecho por eso es atractiva económicamente para incluso transitar a estos modelos sostenibles el día de hoy, porque esa agregación de valor, esa diferenciación es lo que en el fondo le permite a la bioeconomía ser rentable en algunos casos, si no, no estaríamos conversando aquí en el Centro de Desarrollo de Negocios, para que ustedes lo utilicen. Entonces, esto va acompañado, ¿cierto?, de esto de forma transversal. Y acá esta imagen, que se ve horrible, lo sé, pero ¿nos imaginan? Probé con todo para que se viera, pero básicamente esto lo van a encontrar en este texto que se llama Bioeconomía en América Latina y el Caribe, de la CEPAL, que de hecho se los recomiendo porque es muy, muy integrador, compila gran parte de lo que estamos viendo hoy día. Entonces, lo que yo les quería mostrar es que estos recursos pueden ser lo que ustedes están viendo acá: cultivos, ganadería, forestal, recursos genéticos, biomasa de residuos, pesca y acuicultura. Bingo, miren cómo se relaciona un poco con lo que la matriz productiva de la región de los lagos. Vemos después al costado derecho procesos, principios biológicos, bioquímicos y biofísicos. Acá cuando hablamos de procesos nos vamos a dar cuenta de cómo nosotros podemos acoplar o cómo nosotros podemos aprender de esos procesos biológicos, como la fotosíntesis, como los procesos que se generan bioquímicos, biofísicos, del microbiano, etc. O sea, cuando uno ve el suelo, ¿cierto? Pero incluso yo he visto en granjas como agroecológicas importantes destacadas a nivel mundial del orgánico, como Polyface, ¿cierto?, en Estados Unidos, que en el fondo la persona que es el dueño de Polyface, que usted lo pone, él no dice que cría ganado, él dice que cultiva suelo, porque él vive del suelo, él aprende de esos procesos biológicos de manera tal de fomentar distintos gremios, entre que las gallinas cumplen el rol X, que el ganado se traslada de aquí a acá, que la especie X conversa con la otra especie que posibilita la sinergia tanto, entonces él dice: yo cultivo suelo, no crío ganado. Entonces, eso es aprender de estos procesos biológicos. Y todo acompañado de estas ciencias y tecnologías, o sea, hay algunas que son tradicionales, pero otras requieren de una precisión. O sea, creo que ustedes también han tenido una charla respecto como a procesos de ganadería sustentable, y se dan cuenta que ahí los sistemas de precisión de mover el ganado de la zona A a la zona C el día tanto, porque la condición del suelo y del pasto es esta, requiere de un sistema de medición. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas? Gracias a estas ciencias y tecnologías, ¿cierto? Más aún que estamos viendo cómo se están acoplando distintos procesos que son biológicos para transitar productos que antes eran del ciclo técnico al ciclo biológico. Por ejemplo, ahora está en boga, sobre todo acá con el tema de la entrada de vigencia, al fin, del decreto de envase y embalaje de la ley REP. Ahora tenemos que pensar los envases y embalaje, y gran parte está pensando en que ojalá esta sea compostable, o que esta sea biodegradable, y para eso tienen que en el fondo mirar hacia el ciclo biológico, y un producto que antes era del ciclo técnico pasa a ser del ciclo biológico. Esas cosas se están dando en el día de hoy. Entonces acá, como les contaba, los recursos biológicos son las formas de vida e información genética. Los procesos y principios biológicos, que era lo que está al costado derecho, era cierto fotosíntesis y otros, que incluso hacen que surja otro concepto, que es una charla que vamos a desarrollar la semana subsiguiente, que es de biomímesis. Cómo nosotros diseñamos productos en función de la naturaleza, aprendemos de la naturaleza, y para eso en el fondo usamos la biomimética o la biomímesis, ¿cierto? Entonces yo aprendo de este proceso biológico y lo replico en el desarrollo de mi tecnología. Entonces, no sé, no me acuerdo el país exactamente, pero está en un documental que es asociado, por ejemplo, a una máquina que en el fondo
simula el proceso que genera un escarabajo puntual de la área sudafricana, que ese escarabajo se comporta de tal manera con la humedad del aire para en el fondo generar su propia agua. Entonces la máquina que ellos crearon para hacer frente a la sequía, y que incluso esa máquina se pone en colegios, porque en esa zona es tan grave la escasez hídrica que hay muchos niños que dejan de ir al colegio por la no disponibilidad de agua. Entonces estas máquinas replicaron ese proceso del escarabajo y en el fondo solucionan el problema del agua. ¿Nico? Sí, Vi que ahora te desilenciaste. sí, es que solo un tip. Ahora que va a estar acá en la región de los lagos, acá ponemos el ejemplo del Martín Pescador con el tren rápido de Taiwán. Ah, sí. El tren rápido justamente se observó a cómo el Martín Pescador cambiaba, se mete dentro del agua de una densidad del aire al agua sin dejar ninguna estela, no le para la velocidad ni nada. Y el problema que tenía el tren rápido anterior en Taiwán era que, como era redondo o más cuadrado, frenaba al entrar un túnel. Por lo tanto, al limitar al pico del Martín Pescador y cómo entra el agua, lo imitaron y ahora el tren entra rápidamente y no pierde eficiencia, ni eficacia, ni velocidad, ni nada cuando pasa por los túneles. Entonces es un ejemplo También más el local. ruido. El El ruido modelo, también. sí, el diseño original del tren generaba un ruido espantoso cuando el tren venía llegando. Así que ven, biomimesis. Y eso es, en el fondo, aprender de estos procesos y principios biológicos, acompañado de estos conocimientos y nuevas tecnologías, ¿cierto? Y acá, entonces, volvemos un poco a lo que es la economía circular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la bioeconomía viene a ser como dice ahí, un enfoque productivo, o sea, es un instrumento en modelos de desarrollo, porque la economía circular es un modelo de desarrollo, ¿cierto? Entonces, la bioeconomía viene a ser un medio para transitar hacia una economía circular. Y aquí nacen otros conceptos que también son importantes durante la bioeconomía. Como nosotros aprendemos de procesos biológicos, fomentamos los recursos biológicos, empezamos a hablar también de otros como ecosistema industrial, simbiosis industrial y economía azul. ¿Ya? El ecosistema industrial, la ecología industrial, ¿cierto? Y luego la economía azul es la más reciente, con Gunther Pauli, ¿cierto? Año 2011. Pero ecología industrial y simbiosis industrial surgen unos años después de que Nicolás nos habla un poco de lo que es bioeconomía, ¿ya? Entonces acá, tal como les dije en el pitch para invitarlos a esta charla, en el fondo la bioeconomía no solo nos habla de la ecoeficiencia, que es de la manera en que nosotros reducimos nuestro consumo, nuestros impactos, ¿cierto? Entonces, cómo generamos un proceso productivo que utilice menos agua, que utilice menos energía, que va dirigido a lo que es la ecoeficiencia y que se relaciona a su vez con lo que es la ecología industrial, sino que también con la simbiosis industrial y también la economía azul, que van pensando ya en, oye, esto no solo es usar lo biológico, tenemos que regenerar, y eso es ecoeficacia. Y yo creo que en estos años que llevo en economía circular, tal como quizás a veces nos enfatizamos mucho en el ciclo técnico y no en el ciclo biológico, también dentro de los 3 principios de la economía circular como que le damos énfasis a la extensión de vida útil y a la minimización de descarte, pero como que se nos va el principio 1 y el madre de la economía circular, regenerar y preservar los sistemas naturales, porque en el fondo eso es lo que a nosotros nos da la vida. Entonces, acá, en el fondo, empezamos a ver cómo esta bioeconomía nos sirve para propender a este tipo de modelos de desarrollo, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, de lo que es la economía circular, ¿cierto?, si bien me voy a dirigir a la economía circular desde el punto de vista del fin de la cadena de valor, vamos a ver entonces que acá la idea es aprovechar ciertos desechos que se generan en los sistemas de producción y consumo, y la idea es minimizar estas pérdidas. Como yo les contaba en la mariposa, existen cascadas o bucles, que lo van a encontrar así, y en el fondo estas estrategias de circularidad en el ciclo biológico, por ejemplo, está la extracción bioquímica. Entonces, mucho de lo que es la agroindustria utiliza esta extracción bioquímica ahora para generar nuevas líneas de negocio que se relacionan a su vez con otras industrias como la farmacéutica o la cosmética.
Y eso no es solo a gran escala, sino que podemos hablar a mínima escala. O sea, hay pequeñas viñas, hay pequeños emprendimientos de agricultura familiar campesina que están en el fondo tomando estos residuos orgánicos gracias a distintos incentivos, poder extraer estos distintos elementos que les permitan a ellos generar otra fuente de ingreso. Y eso es importante. La diversidad nos da resiliencia. Creo que es lo que hemos aprendido de esta pandemia. Si uno depende de una sola cosa o esa organización depende de una sola línea, lo más probable es que si algo llega a afectar, eres más vulnerable. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar otras líneas que nos den soporte en caso de? ¿Ya? O sea, el mismo caso que yo les decía de Polyface. Ellos crían ganado, sí, huevos, gallinas, pero al mismo tiempo también tienen cultivos, entonces como que, y trabajan por temporadas del año. Entonces, trabajan como, saben que no hay carne todo el año, sino que la carne es de la temporada tanto a la tanto. En la temporada de pollos X y tanto, ¿cierto? Pero en los meses que no, tienen el sustento a partir de los mismos cultivos que generan en el gremio de ecológico que ellos están generando en ese predio y en esas hectáreas. Entonces, eso los invito a pensar cómo la diversidad nos genera a nosotros resiliencia. Vamos con los bioinsumos, ¿ya? De la bioeconomía. Que recordemos entonces cómo estamos definiendo bioeconomía. Producción basada en el conocimiento y utilización de recursos, principios y procesos biológicos. O sea, usamos el ciclo biológico para la generación de productos y servicios. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estos los bioinsumos? Necesitamos como insumos, tal cual, inputs, que nos permitan en el fondo hacer funcionar bioeconomía y bioeconomías. Porque como estábamos viendo, ciertas características y singularidades de los territorios hace que ciertos productos no se den en otros lados. Entonces también se van generando distintas áreas. Por ejemplo, quizás me imagino yo que en una cuenca, no en toda la zona de la cuenca se genera el cultivo o el procesamiento de un residuo orgánico, sino que se distribuyen en el territorio. Entonces incluso se pueden hacer como clusters dentro de una región respecto al funcionamiento de lo que es la bioeconomía. Y aquí vemos insumos. Tenemos a los microorganismos, a la biodiversidad, la biomasa, el paisaje, ojo, paisaje, y sumideros de carbono, procesos y principios biológicos, suelo y agua, y desechos biomásicos, que es propio como desechos biomásicos, va como al residuo orgánico, básicamente, de algo. Incluso acá, en este punto 2, que ustedes ven, en detalle, hablan del bioturismo, que me parece que, viendo la literatura académica, quizás cuando hablamos ellos hablan de bioturismo, se relaciona mucho con lo que hablamos acá de turismo regenerativo. Y es porque en el fondo ellos dicen, nosotros dependemos de un ciclo biológico, y nuestro ciclo biológico es esta biodiversidad. Y es este paisaje, porque en el fondo aquí hay un factor cultural de la concepción del paisaje, ¿cierto? O sea, hay un elemento abstracto detrás, ¿ya? Entonces, estos insumos van a proveer bioprocesos productivos, ¿ya? Entonces, acá, básicamente, la bioeconomía se tiende a relacionar fuertemente con lo que es la agricultura y la agroindustria, ¿ya? Que a su vez, en el fondo, necesita esto para poder generar bioproductos, biomateriales, bioenergía, entre otros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, desechos biomásicos se utilizan para generar la energía renovable no convencional de biomasa, ¿cierto? Que hay discusiones y que, en mi juicio, responden a una falta de información respecto a lo que requiere la tecnología de generación energética con biomasa, ¿ya? Porque, por ejemplo, me acuerdo que en Pichidegua se quería instalar una planta de producción de energía de biomasa, aprovechando que la zona, en el fondo, tiene un gran fomento de la agroindustria,
y había una gran oposición respecto a los olores, pero la tecnología no, sí maneja eso, o sea, no es como tener una actividad porcina como de AgroSuper al lado, sino que es una extracción anaeróbica para poder generar esa energía. Entonces, bueno, en fin. Pero ahí tenemos en el fondo como un bioinsumo es parte de un bioproceso, ¿ya? O acá, por ejemplo, con microorganismos, que es un bioinsumo, lo podemos llevar a biomateriales. Como yo les contaba, muchos de los productos del ciclo técnico están pasando al ciclo biológico. Entonces, por ejemplo, el Plumavit. Hoy en día ustedes pueden encontrar distintos emprendimientos como Ecobativ, que sustituye el Plumavit y genera una consistencia gracias a hongos. Utilizan hongos y generan un producto, un biomaterial que cumple la misma función que Plumavit, acolchar, ¿cierto? Cuidar, y eso permite que en el fondo con vino poder transportarlo de forma adecuada y óptima. Y eso es gracias a este bioinsumo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo respecto a la utilización de un bioinsumo. Otro que típico que también está surgiendo ahora, cómo generamos biomateriales a partir de algas, sustitución de envases, ¿cierto? Porque ahora tenemos que sustituir el plástico de un solo uso y usar algas nos permite, se obtiene como un bioplástico que es de color transparente y que cumple la misma función que el plástico. Entonces, ahí tenemos otro bioinsumo para generar un bioproducto. ¿Ya? Entonces, acá en el fondo les muestro cómo se ve una bioeconomía vinculada a la agricultura y a la agroindustria, y si se dan cuenta, también se ve horrible, sí sé, no me maten, les voy a compartir el paper. Entonces acá vemos, por ejemplo, todo lo que ustedes están viendo en verde: agricultura, biomasa no alimentaria, biodiversidad, bioremediación. Ojo, la recuperación de suelos gracias a la bioremediación. Eso es súper importante. Quizás nosotros como nosotros, ya me identifico con la región de los lagos, podemos aprender de esta riqueza que tienen nuestros suelos para, por ejemplo, fomentar procesos de ciencia y tecnología e innovación en aquellos suelos que estén degradados en otras zonas del país para propender a sistemas de bioremediación. No sé si lo estamos fomentando, estamos aprendiendo de ese proceso biológico, se los dejo. Acá tenemos, aquí está el bioturismo, pero esto, la agricultura, alimento para animales, pesca y acuicultura, productos de papel, agroindustria, medicinas, biocosméticos, e incluso hablamos hasta de construcción, cómo empezamos a generar distintos insumos biológicos para la construcción, biorefinería, biomateriales, energía biosolar, fibras vegetales, desechos domésticos. Entonces, básicamente vemos cómo distintas actividades productivas van relacionándose con otros quehaceres propios de nuestra dinámica social, que a su vez alimentan otras actividades productivas, y esa otra actividad productiva se hace cargo de la salida de lo que fue en algún minuto el insumo de otra. Por eso hablamos de simbiosis industrial, porque la entrada de uno, que luego va la salida de otro. Acá no existe de la cuna a la tumba. Automáticamente no hay, el descarte pasa a ser el input, pasa a ser la cuna del otro. Eso es lo que nos muestra este gráfico. Y si se dan cuenta, vemos actividades que están en la región de los lagos. Entonces, acá es importante poder reforzarlo. Luego tenemos lo que son las políticas alrededor del mundo en temas de bioeconomía. Y en este caso podemos destacar a lo menos 50 países que están generando distintas actividades, ya sea directas o implícitas. O sea, que generan una política de no sé, economía circular, pero que el acápite de su hoja de ruta hace relación a la bioeconomía, ¿ya? Y en todas, en el fondo, existe como este desarrollo, en todas se da el énfasis a los procesos de I+D, de investigación y desarrollo, que involucra a la bioeconomía,
le hacen mucho énfasis, los países que más desarrollan esto han sido países de la Unión Europea, respecto a los biomateriales, lo cual es muy normal porque ellos ya llegaron a su punto de saturación y tienen leyes extendidas de responsabilidad extendida del productor hace décadas. Entonces, la etapa en la que están ellos, cuando crearon estas políticas hace 10 años atrás, 15 años atrás, ya estaban pensando en biomateriales y bioproductos, porque tenían que responder en el fondo a esas leyes que ya estaban en vigencia, que son las leyes que están en vigencia ahora acá, ¿ya? También vemos que en el fondo las políticas que existen en bioeconomía no solo es la Unión Europea, sino que, por ejemplo, tenemos distintos ensayos de bioeconomía en Argentina, igual es normal pensando en la producción de soya que existe en Argentina, México, Canadá, destaca, Sudáfrica, India, Japón y Australia. Esos son los países que en el fondo más destacan respecto a políticas de bioeconomía. La de Argentina, ellos sí lo ven como un ensayo, ¿ya? O sea, como un intento de. Ahora, de todas maneras, creo que debiésemos alimentar esto con distintas nuevas políticas que se han implementado, por ejemplo, en Colombia en temas de economía circular, ¿cierto? Uruguay, con iniciativas como Biovalor, que de hecho son iniciativas que creo yo que son un gran aporte para la región, o sea, como nosotros como región de los lagos tenemos que aprender de esa experiencia de Biovalor, y al mismo tiempo la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos que se está desarrollando, que ya está publicada, y que la idea es comenzar a implementarla, que en el fondo yo creo que también afecta directamente a la región de los lagos, dada la saturación de residuos orgánicos que tiene la región de los lagos. O sea, la situación crítica sanitaria a nivel Chile destaca dos regiones, los ríos y los lagos. Y en los lagos la situación es más crítica aún porque ustedes bien saben que Chiloé está, o sea, varios de sus vertederos deberían haber cerrado hace por lo menos 10 años atrás. De hecho, la Contraloría lo anunció, y ahora están provisionalmente con un vertedero en Ancud, pero deberían haber construido un relleno, pero no construyeron el relleno. Entonces se están mandando parte de su basura al continente, pero al mismo tiempo el crecimiento demográfico de la región de los lagos, de la cuenca del lago Yanquihue, está colapsando el más cercano a Puerto Varas. Entonces en cualquier momento la región de los lagos se va a quedar sin vertederos o relleno sanitario. Entonces es súper importante. Súmale el de Osorno, que también está completamente lleno y no hay otro para cubrirlo. Entonces, la cantidad de vida que tenía en La Laja, que es el relleno más actualizado que tenemos acá en la cuenca del lago, que tenía 50 años de vida, le están quedando 30 ya, porque están llegando todo lo de Chiloé más lo de Osorno, y si no mejoramos sus problemas, aquí se va a acabar y vamos a quedar completamente envueltos en residuos iguales. Bueno, así que pensemos en qué hacer con esos residuos. Pero lo primero es prevenir. Ojalá no se generan tantos residuos, ¿cierto? Vamos con, ahora, una observación. La FAO, el año 2016, hizo como un levantamiento de estas políticas de bioeconomía en el mundo y se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que en el fondo estábamos tomando la antigua concepción de la bioeconomía, que era, utilicemos lo biológico, pero ¿qué pasa con la regeneración? ¿Qué pasa con la reducción? ¿Cierto? ¿Qué pasa con las tasas de saturación? Entonces, lo que habla la FAO el año 2016 es decir, vamos bien, porque además esto permite una mayor acumulación, un sumidero de carbono, perdón, pero tenemos que pensar en el uso racional del suelo, en la gestión del agua y en los residuos que incluso se pueden generar a partir de promover bioproductos, ¿cierto? Entonces, porque recordemos que como bioeconomía sí podemos pensar la agroindustria, ¿cierto? La agricultura, pero también, por ejemplo, lo forestal. Si ustedes se dan cuenta, cuando revisan a Corma, ¿cierto? La Corporación de Madera, una de las más grandes acá en Chile, ellos hablan de que hacen bioeconomía. Conceptualmente sí, porque básicamente su producto es de un recurso biológico, ¿cierto? Pero es importante que no solo sustentemos la bioeconomía
en depender de un recurso biológico, sino que en ver la tasa de regeneración de ese recurso biológico para no saturar. Esa es o sea, recordemos cuál era el programa bioeconómico mínimo de Nicolás. O sea, era súper revolucionario para ser del 75, si lo leemos hoy día. Entonces, la FAO levanta estos temas. Nico, ¿quieres decir algo? Sí, sí, que con lo que estabas hablando tú de Corma, Felipe de Argentina comenta algo similar. Dice, me interesa que podamos discutir o plantear también cuando se utiliza la biotecnología únicamente con fines económicos que van en contra de la biología al final. Por ejemplo, creación de semillas de cultivos transgénicos resistentes a herbicidas y plaguicidas que terminan matando todo el proceso biológico alrededor, por ende, dañando el suelo, quitando la capacidad de absorción, etc. Claro, o sea, ahí lo que menciona Nico y lo que nos aporta el amigo en el chat es este tema. O sea, esto involucra un propósito, no es mera rentabilidad. O sea, y eso es lo que nos levanta la FAO aquí. Ojo, o sea, esto está bien, pero no se deben olvidar del propósito de la sostenibilidad. O sea, esto tiene que propender hacia la regeneración, y la sostenibilidad aborda los conjuntos sociales, económicos y medioambientales. No podemos generar bioproductos o aprovecharnos de bioinsumos para sobresaturar esos mismos bioinsumos. ¿Sí? Ahí Felipe dice exacto. Así que, bien. Vamos entonces a la siguiente slide. ¿Cuáles son las recomendaciones del Consejo Alemán para la Bioeconomía sobre áreas prioritarias? ¿Ya? O sea, dice, oye, ¿sabes qué? La bioeconomía se ha centrado mucho en lo que es agroindustria y agricultura, que era lo mismo que estábamos nosotros, pero lo que necesitamos es conocer estos ciclos de la naturaleza y no solo utilizarlos, o sea, no solo explotarlos, sino que en el fondo ser capaces de poder preservarlos en el tiempo. ¿Ven? Está todo relacionado a lo que estábamos conversando. Y esto va a requerir, ¿cierto?, más investigación de la bioeconomía para la innovación, porque en el fondo aprender de estos ciclos de la naturaleza puede ser que nos lleve a generar productos y servicios que repliquen esos ciclos, entre paréntesis, biomimética. Entonces, como vamos a replicar ciclos de la naturaleza, debiésemos poder preservarlos en el tiempo. Eso es lo que nos invita el Consejo Alemán para la Bioeconomía. Entonces, aquí ya voy a volver a lo que es la mariposa de la Ellen MacArthur Foundation del ciclo biológico. Como hemos visto, hasta el momento la bioeconomía, ¿cierto?, es un sistema productivo que viene en el fondo a ser un instrumento para transitar a modelos de desarrollo como la economía circular, que viene acompañado, ¿cierto?, gracias al aprendizaje de distintos procesos y ciclos biológicos para fomentar procesos como de lo que yo les decía, de ecoeficiencia, gracias a la ecología industrial, de simbiosis industrial, porque el input de uno es la salida del otro, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es importante que el concepto de bioeconomía no solo se quede en la utilización de productos de origen biológico, sino que en cómo esta utilización de origen biológico va de la mano con la preservación de la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza. Entonces, acá la idea de mostrar nuevamente la mariposa es poder enfatizar en este concepto del lado izquierdo, la regeneración, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ir hacia ese principio. Y aquí ya me gustaría un poco reflexionar con ustedes distintas aplicaciones de lo que hemos aprendido hoy día, por ejemplo, para distintos emprendimientos en la zona, ¿cierto? Tenemos acá mucho emprendimiento turístico, tenemos ganadería, tenemos en algunos casos agricultura a pequeña escala. Entonces, es importante que nos demos cuenta de que en realidad gran parte de estas actividades productivas dependen de ciclo biológico. Entonces, cuando ustedes conversen con otros, se desenvuelvan a otros e inviten a otros a visitar la zona, a invertir en la región, puedan sustentarse
en que están básicamente ustedes haciendo bioeconomía. O sea, en este minuto, más todos los esfuerzos que se están llevando a cabo en la región en pro de la sostenibilidad, ustedes no solo están haciendo la vieja bioeconomía, como estábamos hablando, sino que estamos agregándole un propósito. Y en este caso puntual, todos los esfuerzos que ustedes están llevando a cabo permiten, como decir, usar este concepto. Recuerden que lo que yo les estoy transmitiendo es ojalá instrumentalizar esta bioeconomía para transitar a un modelo mayor, que es la economía circular, ¿cierto? Entonces, tenemos distintas, yo creo que la biodiversidad y la riqueza que tiene la región de los lagos, puntualmente la cuenca del lago Yanquihue, permite que, por ejemplo, surjan ciertos emprendimientos o startups que vayan en pro de los biomateriales. O sea, ¿cómo no vamos a utilizar esos aprendizajes si tenemos un reino fungi tan rico? También tenemos una producción ganadera importante, entonces ¿cómo no vamos a aprovechar esos insumos, bioinsumos que son desechos para algunos, pero para nosotros son bioinsumos, ¿cierto? Estamos colindando con una producción cuestionada, sí, pero tenemos una producción acuícola importante en la región y en otras zonas aledañas, entonces ¿cómo podríamos aprovechar sus salidas como inputs para nuestros cultivos, para nuestros suelos, a través de la extracción bioquímica, por ejemplo? Entonces, ahí tenemos distintos énfasis. Otro lado para enfatizar el ciclo biológico era lo que yo les comentaba. Acá incluso hablaban de bioturismo. Entonces, si ustedes desarrollan turismo regenerativo, los invito a conversar y poder decir y sociabilizar de que ustedes están haciendo bioeconomía, y que en el fondo al hacer bioeconomía, están aportando como un sumidero de carbono. Es como si fuésemos humedales andantes, pero en el fondo lo que estamos aportando al ser este sumidero de carbono es, ¿cierto?, a concentrar estas emisiones y ayudar a esta crisis climática. Entonces, yo creo que muchas veces nos pasa de que con este tipo de instancias nos damos cuenta de que estábamos haciendo que somos parte de un movimiento, pero no sabíamos que éramos parte de este movimiento. Y eso es un poco el propósito de lo que he intentado buscar el día de hoy. Y ya como para ir cerrando, entonces, nos damos cuenta de que empezamos a transitar en un modelo. Ya a veces hablamos primero de lo verde, luego hablamos de lo sostenible. Ahora yo los estoy invitando a hablar de la regeneración. Y esta regeneración es reconciliarnos, restaurar sistemas naturales, bioremediar. O sea, estamos en un siguiente paso importante. Así que, en el fondo, estamos en este camino. La idea es que se puedan identificar y puedan utilizar esto como una ventaja competitiva, no solo como la ventaja comparativa que tenemos de por sí, porque ustedes en la cuenca del lago Yanquihue tienen unos paisajes que son maravillosos y que amo profundamente, sino que en el fondo, cómo esto lo transformamos en una ventaja competitiva que les permita a ustedes, emprendedores e innovadores de la cuenca, sacarle valor y diferenciarse aún más y seguir potenciándose y creciendo. Así que nada, acá tenemos al amigo coronavirus, SARS-CoV-2, que nos obliga a pensar en este tipo de cambios. Como yo les decía, la diversidad nos entrega la obligación de pensar, o sea, en resiliencia. Nos demos cuenta gracias a este bichito, a este virus, que no estábamos siendo resilientes y que de un día a otro colapsó la economía y que las más afectadas fueron las mismas economías locales. Entonces, y para qué decir todo lo que está pasando con ciertos sectores como la gastronomía y el turismo. Entonces, acá es súper importante que vayamos aún más pensando en estos agentes que nos permitan a nosotros llenarnos de herramientas para poder reactivarnos y hacernos más fuertes, porque esta no es la primera. O sea, esto es por zoonosis, ¿cierto? Ya está, la OMS ya lo dijo. Esto es por zoonosis. Y básicamente, volviendo un poco a lo que estábamos conversando de términos ecológicos, hay una cadena trófica, ¿cierto? De lo que yo les mencionaba. Esto pasa porque hemos derribado barreras naturales que antes nos cuidaban de esta transmisión. Como nosotros hemos vulnerado esas barreras, somos más propensos. De hecho, hay estudios epidemiológicos que en el fondo datan de que
es probable que en el futuro sigamos viviendo otro tipo de pandemias. Por eso la OMS hace un par de días atrás sacó otro informe diciendo que esto se podría haber evitado, pero ya no se hizo, pero si llega otra todavía no estamos listos. Entonces tenemos que pensar en economías resilientes, y eso exige de que nuestras economías sean biodiversas. Así que nada, voy a pasar a la siguiente slide para luego las preguntas, ya cerrando. Y nada, pues agradecerles la instancia, Nico, César, me encanta trabajar por la región de los lagos, así que siempre disponible. Súper. Mira, tenemos un par de preguntas y comentarios. Kendall Navarro nos dice: buenas tardes, mi opinión de bioeconomía no estaría de acuerdo con llegar a un crecimiento cero. Creo que se puede continuar creciendo, pero me parece que es más un cambio en la utilización de los recursos actuales para que su reincorporación después de su uso sea lo más amigable con el medio ambiente. Sí. Ojo, bioeconomía no es igual a crecimiento cero, sino que a nosotros hablamos de crecimiento cero porque surgió una pregunta al respecto, ¿ya? Así que cuidado ahí con confundirnos. Después Victoria nos pregunta aquí, que es profesional del ecoturismo, y cuál es la diferencia, si es que existe diferencia entre la bioeconomía o bioturismo con el ecoturismo. Ya. Cuando yo les contaba de que se hablaba de bioturismo, creo que hay un micrófono abierto yo tengo súper déficit atencional, así que se me va la... Rocío, tu micrófono. Ya. Entonces, acá cuando vemos la vemos la revisión de bioturismo en relación a la bioeconomía, mi interpretación desde la academia es que se ve desde el turismo regenerativo. Entonces, más que el ecoturismo, que es cierto, estas como actividades como extremas, outdoor, que promueven el cuidado del medio ambiente, pero cuando hablamos de turismo regenerativo es que la experiencia turística a su vez tenga el propósito de la regeneración en su propuesta de valor, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un emprendimiento turístico de turismo regenerativo, y en el fondo lo que busco es la regeneración, es agregar factores que te permitan a ti, durante la experiencia del turista, instancias que le hagan ser parte de ese proceso de regeneración. Y no sé si eso per se está en el ecoturismo. No soy experta en el concepto de ecoturismo, pero creo que por ahí va. Ahí te quiero aportar con algo, Karimi. Según la OMT, la Organización Mundial de Turismo, dentro de la definición, estamos hablando de definiciones, del ecoturismo, habla de el mínimo impacto negativo. Por lo tanto, eso, lo que tú acabas de mencionar, sería la gran diferencia entre ecoturismo y bioturismo. Porque el bioturismo, como tú bien lo planteas, habla de regenerar. En cambio, el ecoturismo habla obviamente del interés, del cuidado, del patrimonio, de la conservación, pero habla del mínimo impacto negativo. Y esa es la gran diferencia con el bioturismo. Perfecto. ¿Ven? Todos los días se aprende algo. Gracias, César. Super. César es profesional del turismo, por si acaso, y desde San Pedro Atacama hasta la cuenca del lago Yanquihue, así que la vivo toda esta bueno, Karimi, agradecerte, agradecer también a los participantes, dar un aviso económico, como se dice. Hay una encuesta en el chat que, por favor, si lo pueden llenar de satisfacción del taller, y algunas preguntas que le hace el Centro de Negocio. Antes de que se vayan retirando, agradecerle a Karimi su acompañamiento, su charla del día de hoy, y como lo dijo ella también, es el primer tema de 2 ciclos más que vamos a ver con ella: ecodiseño y biomímesis. Siempre me falla el acento a mí en la biomímesis, pero sí, la Karimi nos va a estar introduciendo durante este mes en este tema de la bioeconomía, biomímesis y también el ecodiseño. Así que agradecerle a todos también desde Costa Rica hasta Chiloé que nos están acompañando, Cochamó, por supuesto, que hacen un gran esfuerzo por estar conectados, Argentina, aquí Felipe también que nos está acompañando, pero validar también Cochamó. El otro día tuvimos también un emprendedor que es el de la radio Cochamó,
y ellos tienen un gran problema de conectividad, que también tendremos que ir solucionando dentro de estas actividades, ¿cierto? Que lo hemos enmarcado todos estos temas y charlas en la virtualización y la virtud que tiene ahora haber sido elegidos como zona de interés turístico, tanto Cochamó y la cuenca del lago Yanquihue, de poder armar y administrar y coordinar aquellas brechas que están siendo necesitadas en los territorios para que podamos llegar a todos y poder llegar con esta información a la mayor cantidad de emprendedores y empresarios. Sí que por mi parte me despido, Karimi, me despido a todos. César, tus palabras, y Karimi, los dejo a ustedes. Sí, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Karimi, también por tu presentación, excelente presentación. Nos quedan con ganas de escuchar más, así que eso es tremendamente importante. Y invitamos a todo el resto también a que puedan participar en las próximas charlas que tenemos referente a la sustentabilidad. Así que muchas gracias a todos. Sí, gracias a todos también por los espacios de reflexión. Me gusta que no solo sea algo como de quién habla hacia ustedes, sino que sea un intercambio. Ustedes también están facilitando este proceso y nos vemos durante el mes. Ahí yo me imagino que les van a compartir mi presentación y también les voy a enviar a Nico, en este caso, la información de este paper que les digo o sea, de este documento que integra todo para que también puedan ver las imágenes en mejor calidad. Súper. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Así que nos vemos en la próxima charla taller. Chao a Listo, todos. nos vemos, chao. Vale, chao, chao, que estén bien. Chao, Rocío, que les vaya bien a todos.